¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Tema 4. Progresiones. Definiciones previas. Sucesión. Es un conjunto de términos o números ordenados de acuerdo a una secuencia establecida. Progresión. Es aquella sucesión de términos la cual sigue una regla o ley de formación. Ahora veamos qué es una progresión aritmética. Es aquella sucesión donde la diferencia entre dos términos consecutivos es igual a una constante. A esta constante se le llama razón. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos los números 7, 10, 13. Estos números van aumentando de 3 en 3. A la diferencia 10 menos 7, que es igual a 3, se le llama razón. De igual manera, 13 menos 10, que es igual a 3, es la razón. Forma general de una progresión aritmética. Aquí tenemos los términos de una progresión aritmética, donde a sub 1 es el primer término, a sub n es el término enésimo, r es la razón y n es el número de términos. Ahora, para calcular el término en lugar n o término enésimo, se realiza de la siguiente manera. A sub n es igual al primer término, a sub 1, más el producto entre la razón y el número de términos menos 1. Y el número de términos de una progresión aritmética se calcula de la siguiente manera. Primero, la diferencia entre el término enésimo y el primer término. Eso dividido entre la razón, más la unidad. Y la suma de los n primeros términos se calcula de la siguiente manera. El producto entre la semisuma del primer y enésimo término con el número de términos. Veamos un ejemplo. Me dicen, da la progresión aritmética 5, 10, 15, así hasta 45, determina la razón, el término en lugar 6, el número de términos y la suma. En primer lugar, la razón. La razón sería solamente la diferencia, en este caso entre el segundo y el primer término. Y eso me da 5. Ahora, el término en lugar 6, a sub 6 va a ser igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Reemplazamos los datos. A sub 6 sería igual a sub 1, que es 5, más n menos 1. N en este caso sería 6. 6 menos 1 por la razón, que es 5. Esto es igual a 5 más 5 por 5, lo cual sería que el valor de a sub 6 es igual a 30. Ahora, el número de términos. Primero, la diferencia entre el término enésimo y el primer término. 45 menos 5. Entre la razón, que es 5. Todo eso más 1. 45 menos 5 es 40. Entre 5, 8. Más 1, 9. Finalmente, la suma de los términos. El primer término más el término enésimo. Entre 2. 5 más 45. Entre 2. Eso multiplicado por n, que es 9. Entonces, la suma de los términos sería 25 por 9, lo cual me da 225. Progresión geométrica. Es una sucesión de números donde la división entre dos términos consecutivos nos da una constante llamada razón geométrica. Forma general de una progresión geométrica. Aquí tenemos los elementos de una progresión geométrica, donde a sub 1 es el primer término, a sub n es el enésimo término, q es la razón geométrica, y esta se calcula de la siguiente manera. La división entre dos términos consecutivos, es decir, a sub 2 entre a sub 1 o a sub 3 entre a sub 2, así sucesivamente. En forma general, la razón se calcula como a sub n entre a sub n menos 1. Término en lugar n o término enésimo. El término enésimo de una progresión geométrica se calcula de la siguiente manera, como el producto del primer término y la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. La suma de los n términos se calcula de la siguiente manera, como el primer término multiplicado por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1 entre la razón menos 1.
Finalmente, el producto de términos de una progresión geométrica se calcula como la raíz cuadrada ¿de quién? Del producto del primer término y el término enésimo, todo eso elevado a la cantidad de términos. Vemos el siguiente ejemplo. Me dicen, dada la progresión geométrica 2, 4, 8, así hasta 1024, calcula la razón, el noveno término, la suma de los 9 primeros términos y el producto de los 10 primeros números. Ordenando estos términos los podemos colocar de la siguiente manera, como 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo y 2 a la 10. Entonces el número de términos es 10. Ahora, la razón la calculamos como la división entre dos términos consecutivos. En este caso, el segundo y el primero. 2 al cuadrado entre 2, y eso me da 2. Ahora, el noveno término, a sub 9, es igual a el primer término por la razón elevado a la cantidad de términos, que en este caso es 9 menos 1. Esto sería 2 por 2 a la 9 menos 1. Y esto sería 2 por 2 a la 8, lo cual me da 2 a la 9. Además me piden la suma de los 9 primeros términos. Esto es el primer término, que es 2, multiplicado por la razón a la cantidad de términos. 2 a la 9 menos 1. Todo eso sobre la razón menos 1, 2 menos 1. Operamos y obtenemos que la suma de los 9 términos me da 1022. Finalmente, el producto de los 10 primeros términos. Esto es la raíz cuadrada de el primer término, que es 2, multiplicado con el enésimo término, que es 2 a la 10, elevado a la cantidad de términos, que es 10, lo cual me da 2 a la 11 elevado a la quinta. Y esto es 2 a la 55. Te invito a que practiques con los ejercicios de la página 147 a 153 de tu libro de actividades.